El ministro de Defensa alemán ha empujado a su país a convertirse en el brazo bélico de los pupilos del imperio, llamando ahora a sus ciudadanos a cambiar de mentalidad y prepararse ante una posible acción bélica en su contra, que dicho sea de paso, está siendo provocada por las acciones del propio gobierno de Scholz. Y es que luego de la vergüenza mundial que padecieron en el siglo pasado, hoy Alemania se presenta envalentonada, propiciando un desencuentro mayor contra Moscú, que podría ser desastroso, mientras que su pueblo le pide que ponga un freno, se desentienda de Ucrania y del Medio Oriente, y consiga la relativa neutralidad que nunca debió abandonar. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Muy lejos quedaron aquellos días en los que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se sentaba a la mesa con la entonces canciller alemana Angela Merkel para resolver asuntos económicos y estratégicos bilaterales en un entorno de respeto mutuo. Esto antes de que el gobierno teutón decidiera unilateralmente darle una patada a la mesa. Porque, si hay algo que se le debe reconocer a la Casa Blanca, es que logró que la Unión de Bruselas comprara la soga y se hiciera a sí misma su última corbata, alejando a su mejor socio en la región y ahora enfrentados a la posibilidad de una conflagración que solo busca beneficiar al tío Sam en su intento de aferrarse a su condición imperial. En ese sentido, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró en una entrevista emitida el pasado domingo que Europa debe acostumbrarse a la idea de que podría haber una amenaza de conflagración en la región. Necesitamos un cambio de mentalidad, así lo dijo Pistorius, aclarando que se refería tanto al entorno militar como a la sociedad y la política en general, con el fin de estar listos ante un posible conflicto bélico. Tenemos que volver a acostumbrarnos a la idea de que el peligro de la confrontación militar podría amenazar a Europa. Dijo en ese contexto, sin embargo, resulta curioso que no hayan decidido hablar de cómo evitar un escenario hostil como ese, o cómo utilizar las bondades de una sociedad altamente formada para resolver la coyuntura en la que se encuentran. Y es que desde hace un tiempo pareciera que Alemania está deseando acabar con su racha de calma y tranquilidad, arremetiendo incluso contra los líderes y lideresas que manifiestan por la paz y en contra del involucramiento de Berlín en el conflicto ucraniano, que por cierto fue solo el principio de una tendencia que continúa ahora con el Medio Oriente. Llama la atención de algunos analistas cómo las palabras del ministro de la Defensa parecen más una aspiración que un hecho a enfrentar, pues algo tan grave como llevar a la reconstruida Alemania a una nueva amenaza de destrucción mientras que enfrenta inflación, crisis por migración, el renacimiento del totalitarismo y la pérdida de sus industrias que prefieren mudar sus sedes al otro lado del Atlántico, no es un dato sin relevancia. Hablamos de un país que quedó destruido en la última incursión bélica que se planteó en el continente, cuando el archiconocido líder germano de la década de los 30 decidió apoderarse de Europa y aplicar medidas como las que hoy vemos que Netanyahu aplica en la Franja de Gaza. Pero Pistorius muestra algo de desasosiego al admitir que no puede haber mucha más velocidad en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas del país, y si consideramos que el enemigo al que le quiere hacer frente parece ser Rusia, quien ha probado recientemente su enorme capacidad en el terreno de batalla. Esto podría ser una señal fosforescente del destino para evitar ese choque. Por otra parte, Pistorius señaló que para fines de este año, 2/3 de los recursos del Fondo Especial ya habrán sido usados en contratos rubricados anteriormente, siendo este fondo de 100.000 millones de euros, la cantidad redonda que se ha puesto de moda últimamente. Recordemos que Pistorius fue el rostro del cambio que se propuso a Alemania, luego de que su oscuro pasado le obligara a alejarse de cualquier imagen conflictiva militarmente hablando, algo que hizo enfurecer a Zelensky en sus inicios pedigueños, en los que solo obtuvo algunos cascos de parte de Olaf Scholz. Sin embargo,
ese precavido país de Europa se encuentra ahora desatado. En ese orden de ideas, a principios del mes pasado, el mencionado ministro anunció que las Fuerzas Armadas de Alemania, conocidas como Bundeswehr, planean desplegar una brigada de unos 4.000 militares en Lituania, siendo esta la primera vez que movilizan una brigada entera fuera de sus fronteras. Es un serio desafío no solo para Lituania, sino también para nosotros. Así lo expresó el encargado de la defensa germana, añadiendo lo siguiente: esto no tiene precedentes para la Bundeswehr alemana. Nunca antes hemos hecho algo así, desplegar una brigada entera en el extranjero. Es la primera vez y tenemos que ir paso a paso. Esperamos ver el despliegue de la brigada a finales de 2024, aseveró Pistorius, que se está convirtiendo de poco en el impulsor de un país diferente que retoma el gusto por la pólvora, probablemente dándole gusto a su nuevo ejemplo a seguir, el gobierno estadounidense. También dejó claro que a finales de noviembre o a principios de diciembre tendrá en sus manos una hoja de ruta en marcha, y entonces podrá saber con exactitud cómo proceder después de que se realice esta migración de los militares con sus respectivas familias. Pero el gobierno de Scholz se está convirtiendo en un centro de poder títere que es completamente sordo a las peticiones de sus propios ciudadanos. Pues ya, desde el inicio de la conflagración en Europa del Este, los pobladores han alzado su voz para pedir que la relación con Rusia sea más equilibrada. Mucha gente viene de los años 80, 70 o 60 y dice: ya no queremos pertrechos bélicos, ya no queremos un ejército. Esto ya no es necesario. Queremos vivir en paz con Rusia. Estas fueron las palabras que el diputado de la Asamblea Legislativa de Sajonia, Sebastian Fischer, compartió recientemente, agregando lo siguiente: es muy difícil explicar a la gente por qué debemos defender a Ucrania, señaló el representante de uno de los territorios alemanes del este, que es una zona particularmente interesada en el tema ruso, pues estuvo bajo su influencia por mucho tiempo, y lo último que desea es una confrontación con quien finalmente liberó a Europa de su xenófobo y totalitario personaje. Pero, mientras se realizan en Alemania manifestaciones en contra, por ejemplo, del establecimiento de una enorme fábrica de Rheinmetall en el aeródromo de Gossenheim, que pondría en el ojo del huracán a esta pequeña urbe, Scholz continúa inventando formas para envolver más a su país en el halo ucraniano. Ha preocupado tanto a sus habitantes que 16 de los 22 miembros del ayuntamiento local realizaron una petición al gobierno central de Olaf Scholz para que bloquee definitivamente la solicitud del gigante armamentístico alemán que redundaría en el beneficio militar de Ucrania. Pero mientras que las personas hablan, Scholz tapa sus oídos preparando un nuevo paquete de asistencia militar humanitaria al país de Europa del Este por un valor de 400 millones de euros, según lo informó Boris Pistorius. Según se dejó saber en la página gubernamental, Kiev recibió 3 sistemas Gepard que habían sido prometidos con anterioridad. Al menos unos 4.000 proyectiles de humo de 155 milímetros de calibre, 20 drones de vigilancia RQ-35 Heidrun y 20 drones Vector, además de un lanzador de puente Beaver, 3 camiones HX-81 y 13 vehículos blindados. Todo parece indicar que a Scholz no le preocupa enfrentarse a Moscú, aún sabiendo que sus Leopard terminan en la Tierra Santa para tanques del este de Ucrania, como hemos podido observar en las imágenes compartidas por el Ministerio de Defensa de Rusia. Finalmente, ahora con los ojos puestos en el Medio Oriente y haciendo caso omiso al mandato de su pueblo, el gobierno teutón no solo se reúne a la causa bélica de Netanyahu, sino que se apertrecha con su sistema de defensa aérea de largo alcance Arrow 3, desarrollado por el gobierno hebreo y el imperio, dejando muy claro que se prepara para lo peor y se restea con el bando que está en franco declive. La verdadera pregunta es: ¿quién será el consejero de Scholz? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.